Inicio yo y en el último nos unimos. Yo hablo lo que he visto yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre Celestial, Padre, te pedimos tu bendición en este estudio, Señor. Que sea tu Espíritu Santo a través de la palabra, hablando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, Señor, trayéndonos esa verdad a nosotros, mostrándonos nuestra realidad y llevándonos a un conocimiento pleno de Cristo, Señor. Padre, rogamos tu bendición. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, hazlo tierra fértil para esta semilla que se va a dar el día de hoy, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues bueno, pues seguimos, hermanos, en esta hermosa tarde-noche, sin moscos. Seguimos con los contrastes, amén. Seguimos con los contrastes, recordándolos en el capítulo 8, versículos 1 al 11, que era gracia versus ley, ¿verdad? La gracia contra la ley. En los versículos 12 al 20, luz versus tinieblas, ¿verdad? Versículos 21 al 30, libertad, no, fe versus incredulidad. Y versos 31 al 37, ahora sí, libertad versus esclavitud. Gracia versus ley. Gracias versus ley, que es el de la mujer hallada en caso de adulterio, ¿no? Ahora vamos a encontrar otro contraste que Jesús hace, y es la paternidad espiritual, o paternidad divina versus paternidad satánica. ¿Sí? En sí, en el mundo, hermanos, y en el universo solo hay dos tipos de paternidades. O nuestro padre es Dios, o nuestro padre es Satanás. No hay otra, ¿sí? No hay una intermedia, no hay la paternidad espiritual, o es Dios o es el diablo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que vamos ahorita a ir desarrollando este tema. Vamos a ver cómo Jesús despliega este tema y nos hace mostrar en realidad si somos de Dios o todavía seguimos siendo de aquel, ¿verdad? Del maligno, ¿sí? Y lo va a demostrar a raíz precisamente de esta gente farisea, ¿verdad? Que ya van cuatro contrastes, y con este va a ser el quinto, mostrándoles de su realidad, de su vida. ¿Amén? Y entonces así, bajo este esquema, entramos al versículo 38. Dice Jesús en el versículo 38: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Sí? Aquí vamos a ver tres tipos de contrastes. Hay contraste entre mi Padre y vuestro Padre. Jesús está haciendo una diferencia. Su Padre es uno y el Padre de ellos es otro, ¿sí?
Jesús está diciendo, mi Padre es la primera persona de la Trinidad. Vuestro Padre es, y se los va a dejar en incógnita, porque se los va a revelar después, porque Jesús va a llevar un proceso de irles poco a poco confrontando con su realidad, y por lo tanto les deja en incógnita, ¿verdad? Mi Padre es Dios, vuestro Padre, ahí se los dejo para más al rato, ¿sí? Como si el Señor le dijera, ¿verdad? Amén. Ahora, hay un contraste también entre la relación que yo tengo con mi Padre y la relación que ustedes tienen con su Padre, ¿sí? Jesús, como nosotros sabemos, es Dios mismo. Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. No, el verbo era... Sí, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. ¿Verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, el verbo y Dios tenían comunión eterna, ¿verdad? Ya vimos el prefijo era, que significa continuidad pasada, ¿verdad? Entonces, vemos que no tuvo fin eso. Entonces Jesús, el verbo, que es Jesús, tuvo una comunión eterna con Dios, pero a la vez Jesús, el verbo, es Dios, ¿verdad? Entonces, Él ha tenido una comunión eterna, ¿verdad? Por eso Jesús dice, yo les plasmo lo que he visto cerca de mi Padre, cerca, porque tenemos una relación bien estrecha. Amén. Amén. O sea, ¿quién más podría ser un testigo mejor de darnos los hechos verídicos que aquel que ha estado eternamente con Él? Amén. ¿Quién es el testigo fiel cuando hay un suceso y llegan las autoridades y preguntan, ¿usted fue testigo? No, yo no vi, pero yo creo que fue esto y que... No, usted no sirve. ¿Y a quién le toman en cuenta? El testigo ocular de los hechos. Amén. Al que los vio, ¿verdad? Y por eso dijo Jesús, yo lo vi de mi Padre, ¿verdad? Yo lo vi, testigo ocular, ¿sí? Testigo ocular, eso significa un testigo real, un testigo fiel, alguien que no va a mentir. Y además de que Jesús es verdad, entonces Él habla siempre la verdad. Vamos a ver nada más rápidamente unos versículos que nos hablan de la eternidad de Jesús con el Padre. Por ejemplo, Juan 1:14, que te lo voy a decir, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, si ustedes búsquenme, a ver quién inicia. Hermano Ricardo, 6:46, hermano Héctor, 7:29. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ahí estaba Jesús hablando, aquel que vino de Dios, Él vino de Dios, Él ha visto al Padre. Recordemos que al Padre nadie le ha visto, nadie, solo Jesús. Amén. Amén. En versículo 7:29. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Ahí estaba, ¿no? De Él procedo y Él me envió. Entonces es un testigo que no solo ha oído, sino que ha visto, ¿verdad? Él es un testigo ocular, ¿verdad? Diferencia con el Padre de los otros, porque dice, ¿ustedes qué? Son de vuestro Padre. No. El versículo 38. Hacen lo que han oído. Lo que han oído. Ustedes nada más han oído y se han dejado llevar por lo que han oído, ¿eh? Como cuando llega alguien así medio chismosito y te dice, oye, que fulanito de tal te está diciendo esto. ¿Cómo? ¿Verdad? Y te enojas y te dejas guiar por el chisme, ¿verdad? Jesús les está diciendo ahí. Y la palabra a oír va más empleada como un susurro, ¿sí? Ustedes están cerca de vuestro Padre y les susurra al oído lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que les está susurrando Satanás allí? Recordamos la clase pasada. ¿Qué es lo que está susurrándole Satanás al oído? Que vamos a ver qué es Satanás, ¿verdad? Pero ahorita no les dice. El padre de ellos les está susurrando al oído algo. ¿Qué es? ¿Que lo quieren? Matar. Mátalo. Mátenlo. ¿Verdad? Acábenlo. Entonces Jesús les dice, ustedes hacen lo que oyen de vuestro Padre, pero ni siquiera se atreven a examinar lo que les está diciendo, ¿verdad? Ni siquiera se atreven a examinar lo que les está diciendo. Sí,
Entonces nosotros podemos ver, hermanos, esta parte. La 3, un énfasis actual es, ¿verdad?, en que Jesús ha visto, como yo he visto, yo soy ese gran profeta que vino a revelar la voluntad de Dios. Recordemos que Moisés, ¿verdad?, había hablado que vendría después de él un gran profeta. El profeta ligado en el judaísmo, nosotros entendemos que lo ligaban con, ¿se acuerdan que les comenté? Con el Mesías, ¿sí? Este gran profeta que vendría sería el Mesías. Entonces Jesús les está plasmando en cierta forma esto, que Él viene, ¿verdad?, a revelarles la voluntad del Padre, ¿sí? Pero sin embargo, vuestra insistencia es hacer sin entender por completo lo que están haciendo. Nada más están actuando, ¿cómo le diríamos? Por impulso, ¿verdad? De oídas, por impulso, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros vemos a Jesús. Jesús no viene a hablar palabras hipotéticas, suposiciones. Jesús vino a hablar las verdades, ¿verdad? La verdad, así es, verdades, ¿sí? Entonces, esa era la diferencia con los fariseos. Al contrario, los fariseos, como tenían un padre que es bien especial, ¿verdad?, como leímos, es padre de mentira. Cuando habla de mentira, de suyo habla. ¿Qué habían hecho los fariseos? Habían creado una interpretación totalmente diferente de la ley de Dios, ¿verdad? Totalmente diferente, producto de que quien los guiaba realmente espiritualmente era Satanás. ¿Sí? Entonces Jesús los va llevando poco a poco hacia ese punto, pero ahorita todavía no les dice quién es, ¿verdad? Nada más les dice vuestro Padre. Entonces vamos al versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. 40. ¿Yo lo leo? ¿Qué sigue? Bueno. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, respondieron, inmediatamente oyeron esto, pero ellos detectaron algo. Ellos detectaron algo y por eso respondieron esto. Nuestro padre es Abraham. ¿Qué detectaron? Que Dios dijo: mi padre es Dios. Vuestro padre, pero no les dijo quién es, ¿verdad? Ellos detectaron inmediatamente eso, que no les dijo quién era su padre. Entonces como que, a ver, ¿para dónde va Jesús? Sabían que Jesús los confrontaba bonito. Entonces rápido respondieron: nuestro padre es Abraham, ¿verdad? Nuestro padre. ¿Qué era Abraham para ellos? El orgullo racial, ¿verdad? Era el orgullo racial. Significaba que estaban sumamente orgullosos de pertenecer a Abraham, porque al pertenecer a Abraham para ellos era garantía de irse al cielo, ¿verdad? Era el patriarca de Israel. Era el patriarca de Israel, pero era su garantía de irse al cielo, ¿verdad? Como les he comentado, ellos creían que Abraham iba a estar a la puerta del cielo, como hoy la Iglesia Católica que cree que Pedro va a estar a la puerta del cielo, ¿verdad? Ellos creían que Abraham iba a estar a la puerta del cielo y que cuando llegara un judío ¿eres judío? Pásale, ¿verdad? ¿Eres gentil? No, vete al infierno, ¿verdad? Ellos tenían esa suposición, eso habían ideado los fariseos. Por lo tanto, estaban en un orgullo totalmente racial. Por eso contestan inmediatamente, ¿verdad?, que su padre es Abraham, al ver que Jesús no les estaba diciendo quién era realmente su padre, ¿verdad? Quizá por la bendición de Abraham, que Dios le dio a Abraham, ellos se agarraban de esa promesa, ¿verdad? Pero olvidaron algo. No por ser hijos de Abraham, eres heredero de la promesa. ¿Por qué? Ismael fue hijo de Abraham. Y sin embargo, Dios lo excluyó de las promesas. Dios lo apartó de las promesas, ¿verdad? Dios no le dio la promesa sobre quién iba a venir. Sobre Isaac, amén, sobre Isaac, ¿verdad? La promesa sería sobre Isaac. Sin embargo, vemos que a Ismael le dio ciertas bendiciones. ¿Y qué bendición le dio a Ismael? Una gran nación, ¿no? Que iba a ser una gran nación, ¿verdad? Y iba a ser próspera también. Y esto nos habla de algo, hermanos, bien especial. Y mientras lo estaba haciendo, tú puedes
recibir ciertas bendiciones espirituales del Señor y no ser del Señor. Como Ismael recibió una bendición de Dios, pero no estaba en la promesa. No estaba en la promesa. La promesa iba a venir sobre Isaac, ¿verdad? Pero ahora, ok, pero nosotros defendemos de Isaac, Jesús, ¿verdad? Nosotros defendemos de Isaac. Sí, pero no por el hecho de descender Isaac otra vez, eres descendiente, eres de la promesa. ¿Por qué? Porque Isaac tuvo 2 hijos. Esaú y Jacob, amén, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esaú quedó fuera de la promesa. La promesa vino sobre Jacob y Esaú queda fuera de esa promesa, ¿sí? Entonces nosotros vemos que no, ya desde ahí estamos viendo que no por ser descendientes de Abraham vas a tener la promesa. Pero ellos podrían decir, bueno, nosotros no somos descendientes de Esaú, somos descendientes de Jacob porque somos de las 12 tribus, ¿verdad? Pero también estaban olvidando algo importante. Cuando Israel, ¿verdad? Cuando las 12 tribus se fueron a Egipto por la escasez de alimentos y el caso de José, ¿se acuerdan? Que se empezaron a multiplicar y luego Egipto los esclavizó. Dios los liberta, los saca de Egipto, ¿verdad? Los lleva al desierto rumbo a la tierra prometida, pero ojo, no todos llegaron a la tierra prometida. Esa generación no entró. ¿Murieron por qué? Por incredulidad. O sea, no todos los que salieron de Egipto realmente eran israelitas. La gran mayoría quedó postrada en el desierto, por incrédulos. ¿Sí? Entonces vamos viendo que Jesús les, en pocas palabras, y lo va a hacer, ¿verdad? Los va a aniquilar por ahí, pero estamos viendo esta parte. Ahora, 2, tampoco tomaron en cuenta, tampoco tomaron en cuenta lo que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos, por favor, ¿quién sigue? Isaías 10:22, de tu hermano Daniel. Isaías 10:22. ¿Y quién puede leer? ¿Puede leer, hermana Elvira? ¿Sí puede leer? ¿Sí? Bueno, Miqueas 5:7. Miqueas está 6 libros después de Daniel. Isaías 10:22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, extremadamente de él volverá la destrucción acordada dará la justicia. Amén. Entonces, si fueres como las arenas del mar, tan solo el remanente, ¿va? Un remanente nada más. Otra vez, los profetas, Isaías estaba diciendo, no todos, solo hay un puñado, ¿verdad? Solo hay un puñado. Miqueas 5:7. El remate de El remanente. El remanente. remanente de Jacob. Amén. Era en medio de muchos pueblos, y como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre las hierbas, y las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. ¿Sigo? No, hasta el 7 nada más. Entonces vemos ahí el remanente otra vez, ¿no? El remanente, no todos, solo el remanente. Pablo, entendiendo esto, vamos por favor, ¿quién sigue? Bueno, hermana José, Romanos 2, capítulo 2, versículo 28 y 29. Y hermana Débora, Romanos 9, 27 al 29. ¿Dos qué? 2, 28, versículo 28 y 29. 2, 28 y 29. Uh-huh. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Amén. Entonces, no es judío el que lo es exteriormente, es judío el que lo es interiormente. Y esto lo toma Pablo de Deuteronomio, ¿verdad? Que en donde Dios les había dicho que quería que se circuncidaran el corazón, ¿verdad? Más que nada, más que todas las cosas. Romanos 9, 27 al 29. Romanos capítulo 9, versículo 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Ahí está, ¿verdad? Remanente, descendencia. ¿Vieron? Si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, es el remanente. Entonces los verdaderos judíos es un remanente que Dios tiene entre su pueblo. Amén. Amén. Entonces eso es lo que no tomaron ellos en cuenta al darle estas cuestiones. Entonces Jesús les responde, ¿verdad? Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amén. Amén. Pero aquí hay algo importante. La traducción literal es, si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham hacéis. Fíjense. La traducción real en el griego es esa. En presente, no es si fueseis, como si no es en presente, si sois. Entonces, ¿qué quiso decir aquí Jesús? Simple y sencillamente Jesús se está uniendo como cuando nosotros decimos, ok, vamos a suponer que lo que tú dices es cierto. Vamos a suponer que Abraham realmente es tu padre. Y vamos a suponer que realmente estás haciendo las obras de Abraham. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, eso es un suponiendo, eso no está aquí, ¿eh? Estoy haciendo una suposición. Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Si eso en realidad es lo que ustedes están diciendo, porque Abraham se destacó por eso, por obedecer, ¿verdad? Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Posteriormente, cuando le cambia el nombre, Abraham, dame a tu hijo Isaac. Y Abraham iba a obedecer sin titubeo, ¿verdad? Sino que el Señor lo paró antes de que lo sacrificara, ¿verdad? Pero nosotros vemos a un Abraham que tenía una fe de obediencia. Amén. La verdadera fe es una fe que obedece. La verdadera fe es una fe que actúa. La fe salvadora, la fe real es una fe que obedece al Señor. Amén. ¿Sí? Que demuestra la justicia de Dios. Y antes de entrar a la respuesta de Jesús, vamos a ver unos contrastes. Uno, Abraham no era asesino. ¿Sí? Abraham no era asesino. Y ellos procuraban matar a Jesús. Abraham obedecía y amaba la verdad. Ellos la rechazaban y se oponían a ella. ¿Sí? Abraham le dio la bienvenida a Dios en Génesis 18:1 y todo el capítulo. No lo vamos a leer, llévenselo de tarea. En Génesis 18:1, Abraham le da la bienvenida a Dios. Le da la bienvenida. ¿Y el pueblo qué hizo? Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. No, ese es el 11. 10. Juan 10 y 11. Sí está bien, pero es el 11. Empecemos desde el 10. Desde el 10. Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. El mundo no le conoció. Y el versículo 11, que sí, ahí estaba bien, ¿verdad? El versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? No le recibieron. Abraham sí recibió. Entonces, había un contraste que ellos mismos sabían. ¿Sí? Que ellos mismos sabían. Y entonces dice Jesús, y aquí es algo importante que quiero ver, que no se me haya borrado de aquí, permítame un momento, ¿ok? Se me movió aquí.
Ya está, ya. Entonces Jesús le dice, si fueses hijos de Abraham, si sois hijos de Abraham, vas a hacer las obras de Abraham, ¿verdad? Por lo tanto, como vimos, su fe era una fe de acción. Ahora, Jesús dice, y aquí hay algo importante, no me creen a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Es si mal no me falla la memoria, la única vez que Jesús se nombra como hombre. Hay varias referencias a hijo del hombre o hijo de hombre, pero ese es un título mesiánico, ¿sí? Es un título que el Mesías tendría, de Daniel, que viene desde Daniel, ¿verdad? Es un título que el Mesías tendría, pero aquí Jesús dice hombre, no dice hijo de hombre, dice hombre, que os he hablado la verdad. Jesús aquí se está identificando plenamente con la humanidad. Está hablando totalmente de su encarnación, ¿verdad? Pablo también lo toma así. Por favor, ¿quién sigue? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Sí. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está, ¿verdad? Jesucristo hombre. ¿Por qué, hermanos? Bueno, nos está hablando totalmente de la encarnación de Jesús y de su identificación con la humanidad. Recordemos que Jesús tenía dos naturalezas. Él es 100% Dios, 100% hombre, en una persona. Amén. En una persona. ¿Sí? Porque alguien es que Jesús era esquizofrénico, entonces no, esa es una persona que tiene tres personalidades o dos o más personalidades. Pero aquí estamos hablando de que Jesús tiene dos naturalezas 100%, no 50 y 50. No mezcla de uno con otro. Es 100% Dios poseyendo toda la naturaleza divina y poseyendo toda la naturaleza humana, ¿verdad? Eso es lo que nos refleja, ¿sí?, la encarnación de Cristo. Amén. Amén. Por eso es que Jesús dice hombre, que os he hablado la verdad. Jesús no está mintiendo. Jesús era también hombre. Amén. Amén. Por eso cuando lo encuentren ahí, porque luego por ahí le sacan algunas sectas esto. Entonces, ahora, Abraham, en Génesis, cuando Abraham va a la batalla, y gana la batalla y regresa y se encuentra con el rey de Sodoma y con Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad? Abraham identifica inmediatamente ¿a quién? ¿A quién identificó Abraham? A Melquisedec. ¿Cómo lo identificó? ¿Qué era Melquisedec? Sacerdote, ¿Sacerdote de quién? rey de Israel. No, es el rey de Salem, rey de Salem. Sacerdote del Dios Altísimo. Abraham vio a Melquisedec y lo identificó, y dice la palabra de Dios que le dio los diezmos de todo. Amén. Los diezmos de todo. Se los entregó. Abraham reconoció inmediatamente al sacerdote y se lo entregó. Amén. Estos judíos no habían actuado igual que Abraham. ¿Por qué? No reconocieron a Jesús. No reconocieron a Jesús. Hebreos nos dice que Jesús, aparte de ser Dios, aparte de ser el Mesías, aparte de ser nuestro Salvador, aparte de ser el Señor, ¿qué otra cosa es? Sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad? No estaban, otra vez aquí, no estaban contemplando a Jesús, ¿sí? Ahora Jesús dice, ustedes procuran matarme, y eso no lo hizo Abraham, ¿verdad?
Eso no lo hizo Abraham. Y entonces, Jesús, entramos al versículo 41. ¿Quién sigue? 8:41. De Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. ¿Sí? Jesús les acaba de decir, ustedes no son hijos de Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y otra vez no les dice quién es su Padre, ¿verdad? Pero con eso les hace notar que no son hijos de Abraham. Entonces ellos entienden lo que Jesús les estaba diciendo. Y entonces reaccionan. No está hablando de físico, no está hablando de racial, no está hablando de descendencia, está hablando de algo espiritual, ¿verdad? Y entonces le responden, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Ahora ya le cambiaron, ¿verdad? Ahora ya le cambiaron, ¿verdad? Que se está poniendo bueno. Jesús los está llevando a esa confrontación poco a poco hasta que les va a revelar quién es su Padre. Ellos responden, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Aquí a qué se está refiriendo? Bueno, aquí puede ser dos posibles cosas, hermanos. Una, que se estén refiriendo a un dicho que circulaba en Israel, ¿verdad? En ese entonces, que Jesús era el hijo bastardo de José, ¿verdad? Era el hijo bastardo de José, porque los judíos ya de alguna forma se habían enterado que José no era el padre, ¿verdad? Nosotros sabemos quién era el padre de Jesús. Dios mismo, ¿verdad? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. Los judíos no, pero entonces creían que era el hijo bastardo y por lo tanto podría ser una burla hacia Jesús, ¿verdad? Pareciera eso. La otra opción es que estén hablando realmente ellos y contestando. Si Jesús nos está hablando en sentido espiritual, le están contestando en sentido espiritual, que es lo que creo que podría ser lo más correcto. Es decir, nosotros no somos concebidos de idolatría, ¿sí? La idolatría en el Antiguo Testamento es concebida como fornicación o adulterio. Vamos a Ezequiel. ¿Quién sigue? Doña Elvira. Ezequiel 6:9. Y los que vosotros escaparen, se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismo, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Amén, ¿verdad? Sus abominaciones. Entonces vemos que Dios está comparando el pecado de idolatría con el pecado de fornicación, ¿verdad? La fornicación, la idolatría, en sentido espiritual, es como si estuvieran fornicando con otros dioses. Jeremías, ¿quién sigue? Jeremías capítulo 3, versículo 8. 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Amén, ¿verdad? Y ahí está hablando del reino dividido de Israel, ¿verdad? Judá y el reino del norte, ¿verdad? El reino del norte
Recordemos que Dios le mandó al rey de Asiria y se los llevaron cautivos por idólatras. Dice, pero Judá no se arrepintió tampoco y también, ¿verdad? Le llovió. Fornicaron, dice, esas naciones. Entonces Dios compara el pecado de idolatría con fornicación. Por lo tanto, es lo que están diciendo aquí ellos y les están contestando. Nosotros no somos hijos de fornicación, ¿verdad? Sin dejar a lo mejor la otra opción, tirarla, ¿verdad? Quizá también lleve cierta implicidad, pero creo que esta es la que más habla, ¿verdad? Ellos habían dejado de ser una nación de idolatría física, ¿amén? Después del cautiverio babilónico, cuando regresaron, ellos dejaron de adorar ídolos. Ellos ya no volvieron a postrarse a los ídolos. En el tiempo de Jesús ya no había ídolos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya dejaron de adorar a Baal, dejaron de adorar a Cera, dejaron de adorar a Artemisa, dejaron de adorar a esos dioses, ya no se postraban ante ellos. Es a lo que se están refiriendo ellos, ¿verdad? Entonces, y en parte también podrían estarse refiriendo a los gentiles y a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Gentiles que se habían mezclado con judíos, ¿no? Amén, amén. Descendientes, ¿no? Judíos y gentiles mezclados eran los samaritanos, ¿sí? Entonces, por eso dicen, nosotros no somos de fornicación. De fornicación. Así que responden categóricamente, nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre espiritual es Dios. ¿En qué se estaban basando ellos? Quizá, a ver, ¿quién sigue? Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén, ¿verdad? Entonces, de ahí se estaban basando. Jeremías 31:9, hermano Ricardo. 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ellos estaban diciendo, pero volvemos al punto de antes, no todo el que es de Israel es israelita. Amén. No es que Dios esté mintiendo aquí, Dios está diciendo la verdad, pero ¿qué pasa? No todo el que desciende de Israel es israelita. Amén. Entonces nosotros vemos esta parte, ¿no? Nosotros examinamos. Ahora veamos lo que les dijo Jesús. Versículo 42. ¿Sigue? Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí está, ¿verdad? Jesús le responde categóricamente así. ¿Son hijos de Dios? Bueno, si vuestro Padre fuese Dios, me amarías, ¿verdad? Me amarías. Porque realmente el que es nacido de Dios entiende, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Se acuerdan? Y vamos a verlo con judíos. Ahorita no vamos a hablar de nosotros, vamos a verlo con judíos. ¿Se acuerdan de Simeón? Cuando vio al niño, ¿qué pasó? Dio gracias. ¿Qué pasó? Dijo que sus ojos habían visto al Salvador de Israel. Entonces lo Profetizó. lo Conoció. reconoció, ¿verdad? Lo reconoció. El que es de Dios reconoce a Jesús. Amén. Reconoce a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús realmente? Y Simeón lo reconoció en ese momento. Otro, cuando María estaba concebida, recordemos que Elizabeth llevaba 6 meses, ¿verdad? Y María va a visitar a Elizabeth. ¿Y qué sucede con Juan el Bautista, que todavía está aquí adentro y todavía no recibe el nombre de Juan, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se mueve. Se mueve, ¿verdad? Y Se altera. se emocionó. ¿Por qué? Porque reconoció al que estaba allá. Entonces, el que es de Dios, hermanos, el que es de Dios,
reconoce que Cristo es de Dios, Amén. ¿verdad? Reconoce que Cristo es de Dios ciertamente. Primera de Juan, ¿quién sigue? Capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Usted, hermano Daniel? ¿No? ¿Sí, hermano? ¿Sí, usted? ¿Uno qué? ¿Cinco? 1 y 2. 5, 1 y 2. 5, 1 y 2. Lo que era desde el principio. No, no. Primera de Juan. 5. Ah, sí. 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esta parte. Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Uno qué? 1, 15 y 16. ¿Sería yo el uno? Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre. Amén, ¿verdad? Entonces, cuanto agradó al Padre, revelar a su Hijo en mí. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Ya esto Jesús se los había dicho en Juan 5:23 y en Juan 15:23 a ellos, ¿verdad? Entonces, ya les había dicho esta parte. ¿Cómo sé? Entonces, ¿cómo puedo saber, a la pregunta que me han dicho, que mi Padre es Dios? Bajo esto, una de las características y primordial es que, ¿qué responderíamos? Amar. Le amamos, ¿no? ¿Le amamos a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Porque amamos a su Hijo, Jesucristo. Amén. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Porque en verdad amo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque amo al Señor Jesucristo. Es la parte esencial, es el amor, es la característica indispensable, amar al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? Amarás Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros vemos, es una característica indispensable. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Es que amo en verdad al Señor Jesucristo. Y si amo, por lógica, le obedezco, ¿verdad? Si lo amo, le obedezco, le sirvo y guardo sus mandamientos, ¿verdad? Obedezco, sirvo y guardo sus mandamientos. Amén. Amén. Y les dice Jesús, versículo 43, ¿quién va, hermana José? 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? A ver, entonces vamos a ver otras posibles traducciones. Está bien esa traducción, pero me gustaron otras que dice, cuando dice, porque no podéis escuchar mi palabra. También se puede traducir, porque no sois capaces de escuchar mi palabra, o no podéis soportar mi palabra. También se puede traducir así, ¿sí? No podéis soportar mi palabra. La razón real del rechazo era el orgullo que en ellos privaba, ¿verdad? Que hacía que rechazaran al Señor y que por lo tanto no pudieran recibir esa palabra, ¿sí? Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
porque no podéis escuchar mi palabra, porque no ponen, no están, o sea, se dejan que el orgullo no deje que les oiga la palabra que les estoy hablando. O sea, sí la oyen, pero no la reciben, no la soportan, no son capaces de hacerlo, ¿sí? Esto vamos a verlo, Romanos capítulo 9, versículo 30 y 31. Y 31. Uh-huh. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ahí está, ¿verdad? No la alcanzó. ¿Por qué? Romanos capítulo 10, versículos 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Está un judío ahí hablando, Pablo era un judío, ¿verdad? ¿Qué les pasó? Que ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer, o sea, hicieron a un lado la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. Eso es orgullo. Y ahí estaba el orgullo. Y por el orgullo Israel no conoció a su Mesías y lo rechazaron. Lógicamente, hermanos, atrás del orgullo está la naturaleza rebelde de todo hombre, que es el pecado. Amén. Amén. Que es el pecado. Es ahí donde la importancia radica otra vez del nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento para que esa rebeldía que hay en nosotros sea cambiada por un amor hacia el Señor Jesús. Amén. Amén. En Juan 3 y 5, no lo vamos a leer por el tiempo, pero es: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y en el versículo 5, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ver y entrar. Amén. Amén. Necesitamos del nuevo nacimiento, ¿sí? Para entrar al reino de Dios. Así como también Jesús lo habló en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere primero, ¿verdad? Esas son las palabras de Cristo, ¿sí? ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé que mi Padre es Dios? Ahora, ya dijimos, una característica indispensable: amar realmente al Señor Jesucristo. Otra característica, ¿qué de lo que acabamos de decir, qué sería, hermanos? Aborrecer el pecado. Pero en base a lo que vimos ahorita. A lo que vimos. Poder escuchar su palabra. Exacto. Porque escucho y soporto la palabra de Cristo. Amén. Amén. ¿Verdad? Porque escucho y soporto la palabra de Cristo. Esa es una. Amo al Señor Jesucristo, escucho su palabra, la soporto, ¿verdad? Entonces esa es otra característica, ¿verdad?, que nosotros debemos de ver. Y entonces ya, versículo 44, ¿quién sigue? 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45, hermano Daniel. 8. Ajá. 8:25, ¿verdad? Y a mí, sí, 8:45. Juan. Ah, Juan. Bueno, léalo, hermano. Léalo por aquí. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahí está, ¿verdad? Entonces ellos estaban haciendo caso de, ya Jesús de plano les dice: vuestro padre es del diablo, es Satanás, ¿verdad? Porque ustedes se están dejando guiar por él. ¿Por qué? Porque él es homicida desde el principio. Le querían matar a él. Y lo querían matar a él. Ustedes realmente están siguiendo a Satanás.
porque quieren matarme. Esa es la realidad. Me odian, no me soportan, ¿verdad? Por eso quieren hacer los deseos de Él. Además de que Él no permanece en la verdad, porque no hay verdad en Él. Así como en ustedes. Son falsos, son hipócritas. ¿Sí? O sea, cuando Jesús está hablando de las características del Padre de ellos, lógicamente las características de un padre se reflejan en los hijos. ¿Sí? Y por eso a mí no me creen. Por eso a mí no me creen. ¿Sí? Ahora, la otra característica de que soy un hijo de Dios, ¿qué sería, hermanos? Decir la verdad. Decir la verdad, amén. Pero hay algo más fuerte todavía. Amo a Cristo. Punto característica 1. Amo a Cristo con amor verdadero. 2, ¿qué dijimos? Escucha la palabra y la soporta. La soporta. 2, y va algo que dijo, y aquí lo puso. Ama la verdad, busca la verdad, cree la verdad y permanece en la verdad. Amén. Amén. Porque fíjense lo que dice de Satanás, porque no hay verdad en él. ¿Sí? Y anteriormente, un rengloncito más arriba dice, y no ha permanecido en la verdad. Satanás empezó en la verdad. Satanás fue un ángel de luz. Satanás fue un querubín de Dios. Dios lo creó y era un querubín hasta que se reveló. No permaneció en la verdad. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Porque amo la verdad, busco la verdad, creo la verdad y permanezco en la verdad. ¿Sí? Y permanezco en la verdad. ¿Sí? Por eso hay algunos que van a caminar de un tiempo en la verdad, pero de repente ¡pum!, se van a ir. Porque no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Porque un fruto de realmente haber recibido la salvación del Señor es que es la permanencia, así es. Hasta el fin. Es la perseverancia de los santos, amén. Es la perseverancia de los santos, ¿verdad? Es un fruto, no es una obra, es un fruto. Dios, si hemos nacido de Dios, Dios va a hacer que perseveremos hasta el final. Que perseveremos hasta el final. Ahora, pero también somos responsables de echarle ganas. La soberanía de Dios y nuestra responsabilidad humana, ¿verdad? Dios va a hacer que permanezcamos, pero nosotros también tenemos que permanecer. ¿Amén? Amén. Entonces, esa es otra característica. Amar la verdad, buscar la verdad, creer la verdad y permanecer en la verdad. ¿Cuánta gente hay que a veces dice, sí, esto me gusta, pero esto no. Esto no me gusta de lo que están diciendo. Esto lo rechazo. Esto sí. Entonces, no estamos amando la verdad. Estamos amando lo que nos conviene de la verdad. Así es, el beneficio de la verdad. Yo tengo que venir realmente y aceptar toda la verdad de Dios. Porque al aceptar toda la verdad de Dios, ¿quién es toda la verdad de Dios? Jesús. Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús, amén. Él es toda la verdad de Dios y no hay otra verdad. ¿Sí? Y entonces, versículos 46 y 47, le voy a pedir a nuestra hermana Josefina que lo lea, por favor. 46, 47. Ajá. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está, ¿verdad? Definitivo, no sois de Dios. Ya Jesús se los dijo, ya. Ustedes son del diablo, no son de Dios. Definitivo. Y entonces aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuál otra característica vemos aquí de alguien que en verdad es hijo de Dios? ¿Qué tiene? Oídos para escuchar la palabra. Tiene oídos para escuchar la palabra de Dios. Por eso es que Jesús decía en los evangelios, el que tiene oídos para oír, Oiga. oiga. En Apocalipsis a las iglesias, también a las 7 iglesias, vamos a encontrar que Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? El que es de Dios tiene oídos para oír la voz de Dios. Tiene los oídos espirituales. Y entonces oye la voz de Dios. El que no es de Dios, no oye la voz de Dios. No oye la palabra de Dios. No presta atención a la palabra de Dios. Y no la obedece, por lo tanto.
Hechos 5:29. Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Quién va? Hermana Débora. Sí. Isaías 66:2, hermano Ricardo. Y Juan 14:23, hermano Héctor. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Pues ahí está. Es una obediencia a Dios por encima de los hombres, ¿verdad? Por encima de los hombres, ¿sí? Sea quien sea, en este caso, quienes les estaban diciendo a los apóstoles que no hablaran más en nombre de Cristo, liderazgo religioso desde entonces, ¿verdad? El Sanedrín, la máxima cúpula religiosa de Israel, y ellos les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Isaías 66:2, hermano. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén, ahí está. Entonces, hermanos, Que tiembla a mi palabra. una característica es que tiembla la palabra del Señor. Sí. Cuando hay una predicación que nos exhorta, temblamos ante el Señor. ¿Verdad? Temblamos porque es Dios hablándonos y lo estamos escuchando y estamos sabiendo que nos está hablando y decimos: ay, tengo que cambiar en esta área, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, Señor, porque esta área, no la había visto, pero me la estás mostrando. Temblamos ante la palabra del Señor. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está. Entonces, guarda la palabra del Señor. El verdadero Hijo de Dios guarda la palabra del Señor. Y guardar también va implícito en el griego atesorar la palabra del Señor, ¿verdad? Como un tesoro. Vamos ante ella como un tesoro, porque es la palabra de Dios vivo y verdadero, ¿sí? Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver aquí en lo que Jesús les está diciendo a los fariseos y escribas, Dios también nos está hablando a nosotros, para que nos examinemos si somos hijos de Dios, verdaderamente, así es, amén, verdaderamente hijos de Dios o hijos del diablo todavía, ¿verdad? Tenemos que ver si estas características están en nosotros, si amamos realmente al Señor Jesucristo, si hay un amor genuino en nosotros por el Señor Jesucristo, si lo obedecemos, ¿verdad? Si guardamos su palabra, si escuchamos su palabra y la soportamos, ¿verdad? Si la buscamos, si tenemos oídos para oír la palabra del Señor. Si no, es que todavía estoy en tinieblas. Aunque esté en una iglesia, aunque esté predicando, aunque sea pastor, aunque sea lo que sea, si no hay estas características en ti, no eres un hijo de Dios. El que es hijo de Dios reconoce la verdad de Dios y la pone en práctica. Entonces todas estas características están allí. Yo quisiera que inclines tu cabeza y medites si en verdad eres un hijo de Dios. Si amas al Señor Jesús realmente. Si tienes oídos para oír. Si escuchas la palabra y la soportas, y la amas, y la atesoras, y la obedeces. Y quieres escuchar más de Él. Anhelas escuchar más de Él. Es que eres un hijo de Dios. Pero si no, es que hay algo que no está bien. Quizá hay orgullo. Quizá hay vanidad. Quizá hay pecado. Hay algo que está estorbando ahí. Y es el tiempo que vayamos a Dios y reconozcamos realmente, si aún no hemos nacido de nuevo, pedirle al Señor que venga a nuestra vida.
arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo. Que ese fue el llamado del Señor. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Es el momento de hacerlo. Si Dios ha hablado a tu corazón ahorita, si Dios a través de esta palabra habló a tu corazón que hay cosas que no está bien, examínate y habla con el Señor y lleva todo a Él y póstrate ante Él y dile: Señor, te necesito. Quiero obedecer la verdad. Quiero reconocer a Cristo, verdad, en verdad, como mi Señor y Salvador. Quiero amarle con amor como marca tu palabra, Señor. Quiero que Él sea mi todo en todo. La palabra de Dios dice que tendrás vida eterna. Deja ya de ser un idólatra. Deja ya de seguir tu orgullo, tu vanidad. Y busca al Señor. Y entrégale todo el control de tu vida a Él. Ven a Cristo para que recibas salvación. Jesús dijo: vengan en pos de mí. Ven en pos de Él y tendrás vida eterna. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos, Señor, esta palabra. Te pedimos, amado Padre, que esta palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Y, Señor, tú traigas seguridad si somos hijos de Dios, y traigas compugir de tu espíritu, un redarguir de tu espíritu, si no, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas y nos lleve a conocer a Cristo, que es la fuente de agua viva para vida eterna. Padre, obra en nosotros, Señor. Te necesitamos y clamamos a ti para que nuestro corazón no nos engañe a nosotros, creyendo, Señor, orgullosamente a lo mejor que somos hijos de Dios, como estos fariseos creían y estaban muy equivocados. Ayúdanos, Señor, y revélanos tu verdad a través de tu palabra, y que podamos descansar plenamente en Cristo Jesús, sabiendo que lo hemos reconocido plenamente como nuestro Señor y Salvador, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a pedirle a mi hermano Ricardo si